Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 15. Elección de los 12 apóstoles. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que luego traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayáis a países paganos ni entréis en los pueblos de Samaria, id más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel. Id y anunciadles que el reino de los cielos está ya cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos, expulsad a los demonios, pero hacedlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibisteis el poder. No llevéis oro, plata, ni cobre en el bolsillo, ni zurrón para el camino, ni 2 trajes, ni zapatos, ni bastón, porque el que trabaja tiene derecho a su sustento. Cuando lleguéis a algún pueblo o aldea, averiguad qué persona hay allí digna de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis del lugar. Y cuando entréis en la casa, saludad a sus moradores. Si lo merecen, la paz de vuestro saludo quedará con ellos. Si no lo merecen, la paz se volverá a vosotros. Y si nadie quiere recibiros ni escuchar vuestra palabra, entonces abandonad aquella casa o aquel pueblo, y sacudíos el polvo pegado a vuestros pies. Os aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con más clemencia que ese pueblo. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 25. Anuncio de persecuciones. Mirad, os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso sed astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. Tened cuidado con la gente, porque os entregarán a las autoridades y os azotarán en sus sinagogas. Por causa de mí os llevarán ante gobernadores y reyes para que deis vuestro testimonio delante de ellos y de los paganos. Pero cuando os entreguen a las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de hablar o qué habéis de decir, pues en aquel momento Dios os sugerirá las palabras oportunas. No seréis vosotros quienes habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos y harán que los maten. Los padres entregarán a sus hijos, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, pues os aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que hayáis recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro, ni ningún criado es más que su amo. Bastante es que el discípulo llegue a ser como su maestro y el criado como su amo. Si han llamado Belcebú al amo de la casa, ¿qué no dirán de sus familiares?
Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 31. Invitación a la confianza. No tengáis miedo a la gente, porque no hay nada secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a plena luz, y lo que escucháis en secreto, pregonadlo desde las terrazas. No tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tened miedo de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. No se venden dos pájaros por muy poco dinero, sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Pues bien, vosotros tenéis contados hasta el último cabello de la cabeza. Así que no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pájaros. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 32 al 39. A favor o en contra de Jesús, Jesús causa de división. Todo aquel que se declare a mi favor delante de los demás, yo también me declararé a favor suyo delante de mi Padre que está en los cielos. Y al contrario, si alguien me niega delante de los demás, yo también lo negaré a él delante de mi Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a traer la paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. Porque he venido a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra, de manera que los enemigos de cada uno serán sus propios familiares. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no esté dispuesto a tomar su cruz para seguirme, tampoco es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que, por causa de mí, la pierda, ese la salvará. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 40 al 42 y capítulo 11, versículo 1. Recompensas y conclusión. El que os reciba a vosotros es como si me recibiera a mí. Y el que me reciba a mí es como si recibiera al que me envió. El que reciba a un profeta por tratarse de un profeta tendrá la recompensa que corresponde a un profeta. Y el que reciba a un justo por tratarse de una persona justa tendrá la recompensa que corresponde a una persona justa. Igualmente, el que dé un vaso de agua fresca al más insignificante de mis discípulos, precisamente por tratarse de un discípulo mío, os aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se marchó de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de la región. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6.
Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de los hechos de Cristo y le envió unos discípulos suyos para que le preguntaran: ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? Jesús les contestó: regresad a donde Juan y contadle lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos del 7 al 19. Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a hablar de él a la gente. Decía: cuando salisteis a ver a Juan al desierto, ¿qué esperabais encontrar? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Os esperabais encontrar un hombre espléndidamente vestido? Los que visten con esplendidez viven en los palacios reales. ¿Qué esperabais entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, os aseguro, y más que profeta. Precisamente a él se refieren las Escrituras cuando dicen: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Os aseguro que no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es objeto de violencia y los violentos pretenden arrebatarlo. Así lo anunciaron todos los profetas y la ley de Moisés hasta que llegó Juan. Pues en efecto, Juan es Elías, el profeta que tenía que venir. Quien pueda entender esto, que lo entienda. ¿A qué compararé esta gente de hoy? Puede compararse a esos niños que sentados en la plaza interpelan a los otros diciendo: hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis bailado. Os hemos cantado tonadas tristes y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron de él: tiene un demonio dentro. Pero después vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a uno que es glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación. Pero la sabiduría se acredita por sus propios resultados. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Lamento por las ciudades rebeldes. Los pueblos donde Jesús había hecho la mayor parte de sus milagros no se habían convertido. Entonces se puso a reprochárselo, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han realizado en medio de vosotras, y hace mucho tiempo que sus habitantes se habrían convertido y lo habrían demostrado con luto y ceniza. Por eso os digo que Tiro y Sidón serán tratadas en el día del juicio con más clemencia que vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que vas a ser encumbrada hasta el cielo? Hasta el abismo serás precipitada. Porque Sodoma no habría sido destruida si en ella se hubieran realizado los milagros que se han realizado en ti.
Por eso os digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con más clemencia que tú. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. El reino revelado a los sencillos. Por aquel entonces dijo Jesús: Padre, Señor de los cielos y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quisiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar, y mi carga ligera. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús y el sábado. En cierta ocasión estaba Jesús paseando en sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Los fariseos, al verlo, dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado». Jesús les contestó: ¿Es que no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? Pues os digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si hubierais entendido lo que significa aquello de «yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos», no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 9 al 14. El hombre de la mano atrofiada. Jesús siguió su camino y entró en una sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano atrofiada, y los que estaban buscando un motivo para acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido curar en sábado? Jesús les contestó: ¿quién de vosotros, si tiene una sola oveja y se le cae a un pozo en sábado, no irá a sacarla? Pues una persona vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido en sábado hacer el bien. Entonces
dijo al enfermo: «Extiende tu mano». Él la extendió y recuperó el movimiento como la otra. Los fariseos, por su parte, se reunieron al salir y se confabularon para matar a Jesús. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21. El siervo de Dios. Jesús, al saberlo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él curaba a todos los que estaban enfermos, si bien les ordenaba que no divulgaran que había sido él. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: «Este es mi siervo, a quien yo he elegido. Lo amo y me complazco en él. Le daré mi espíritu y llevará mi enseñanza a todos los pueblos. No disputará con nadie, no andará dando gritos, ni se oirá su voz por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará el pábilo humeante, hasta que haga triunfar la justicia. Y en él pondrán los pueblos su esperanza». Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 32. Jesús y Belcebú. Llevaron entonces ante Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús lo sanó, de manera que el mudo comenzó a hablar y a ver. Todos los que presenciaron esto decían asombrados: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, replicaron: si éste expulsa a los demonios es porque Belcebú, el propio jefe de los demonios, le da el poder para expulsarlos. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: si una nación se divide en bandos, se destruye a sí misma. Y si una ciudad o una familia se divide en bandos, no puede subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás y actúa, por tanto, contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener su poder? Y si Belcebú me da a mí el poder para expulsar demonios, ¿quién se lo da a vuestros propios seguidores? Ellos mismos son la demostración de vuestro error. Ahora bien, si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. ¿Quién puede entrar en casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no ata a ese hombre fuerte? Solamente entonces podrá saquear su casa. El que no está a mi favor está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso os digo que a los seres humanos se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias. Lo que no se les perdonará es que blasfemen contra el Espíritu Santo. Incluso si alguien habla en contra del Hijo del Hombre podrá serle perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero.
Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 33 al 37. El árbol y sus frutos. Un fruto sano corresponde a un árbol sano. Un fruto podrido a un árbol podrido. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Hijos de víbora, ¿cómo puede ser bueno lo que decís si vosotros mismos sois malos? Porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. De la persona buena brota el bien, porque es rica en bondad, pero de la persona mala brota el mal, porque es rica en maldad. Os advierto que en el día del juicio, cada cual habrá de responder de toda palabra vacía que haya pronunciado. Ten en cuenta que por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Piden a Jesús una señal milagrosa. Por aquel tiempo, algunos maestros de la ley y algunos fariseos dijeron a Jesús: «Maestro, quisiéramos verte hacer alguna señal milagrosa». Jesús les contestó: «Gente mala e infiel. Pedís una señal milagrosa, pero no tendréis más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el día del juicio al mismo tiempo que toda esta gente, y la condenarán porque ellos se convirtieron al escuchar el mensaje de Jonás. Y aquí hay alguien más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio al mismo tiempo que toda esta gente, y la condenará. Porque esa reina vino desde tierras lejanas a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 43 al 45. El retorno de un espíritu impuro. Cuando un espíritu sale de una persona y anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra, se dice a sí mismo: «Regresaré a mi casa de donde salí». Si al llegar la encuentra desocupada, barrida y arreglada, va, reúne a otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir allí. De manera que la situación de esa persona resulta peor al final que al principio. Así le sucederá a esta gente perversa. Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50.
la verdadera familia de Jesús. Estaba Jesús hablando todavía a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron fuera, pero trataban de hablar con él. Alguien le dio aviso a Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Jesús le contestó, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Se reunió tanta gente en torno a él que decidió subir a una barca y sentarse en ella mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces Jesús comenzó a exponerles muchas cosas por medio de parábolas. Les decía, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero apenas salió el sol se agostó y al no tener raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron. Otra parte, en fin, cayó en tierra fértil y dio fruto. Unas espigas dieron grano al 100, otras al 60 y otras al 30 por uno. Quien pueda entender esto, que lo entienda. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó, a vosotros Dios os permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se lo permite, pues al que tiene se le dará más todavía, y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Escucharéis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis, porque el corazón de este pueblo está embotado, son duros de oído, y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende, y tampoco se convierten para que yo los cure. En cuanto a vosotros, felices vuestros ojos por lo que ven y vuestros oídos por lo que oyen. Os aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron.
Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Explicación de la palabra del sembrador. Escuchad pues lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no le presta atención. Llega el maligno y le arranca lo que tenía sembrado en el corazón. Es como la semilla que cayó al borde del camino. Hay quien es como la semilla que cayó en terreno pedregoso. Oye el mensaje y de momento lo recibe con alegría, pero no tiene raíces y es voluble. Así que cuando le llegan pruebas o persecuciones a causa del propio mensaje, al punto sucumbe. Hay quien es como la semilla que cayó entre cardos. Oye el mensaje, pero los problemas de la vida y el apego a las riquezas lo ahogan y no le dejan dar fruto. Pero hay quien es como la semilla que cayó en tierra fértil. Oye el mensaje, le presta atención y da fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Parábola de la cizaña y el trigo. Jesús les contó después esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que había sembrado buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando el trigo germinó y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Los criados se dirigieron entonces al amo del campo y le dijeron: «Señor, ¿cómo es que hay cizaña en el campo si la semilla que sembraste era buena?» El amo les contestó: «Alguien que no me quiere bien ha hecho esto». Los criados propusieron: «Si te parece, iremos a arrancar la cizaña». «No lo hagáis ahora, no sea que por arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Entonces encargaré a los segadores que corten primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que luego guarden el trigo en mi granero». Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Parábolas de la mostaza y la levadura. También les contó Jesús esta otra parábola. El reino de los cielos puede compararse al grano de mostaza que el labrador siembra en el campo. Se trata, por cierto, de la más pequeña de todas las semillas, pero luego crece más que las otras plantas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto que en sus ramas anidan los pájaros. También les dijo: el reino de los cielos puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Jesús expuso todas estas cosas en parábolas a la gente, y sin parábolas no les decía nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: hablaré utilizando parábolas, pondré de manifiesto cosas que han estado ocultas desde el principio del mundo.
Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Explicación de la parábola de la cizaña. Después de esto, Jesús se despidió de la gente y entró en casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos lo que significa la parábola de la cizaña en el campo». Y les respondió: «El labrador que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que pertenecen al reino, y la cizaña representa a los que pertenecen al diablo. El enemigo del dueño, aquel que sembró la cizaña, es el diablo. La siega representa el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se recoge la cizaña y se hace una hoguera con ella, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará entonces a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que son causa de pecado y a los que hacen el mal, y los arrojarán al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Quien pueda entender esto, que lo entienda». Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 50. Parábolas del tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos puede compararse a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo primero que hace es esconderlo de nuevo. Luego, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. También puede compararse el reino de los cielos a un comerciante que busca perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos puede compararse también a una red lanzada al mar que se llena de toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y se sientan a seleccionarlos. Ponen los buenos en cestos y desechan los malos. Así sucederá al fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a los malos de los buenos y arrojarán a los malos al horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos del 51 al 58. Conclusión del discurso en parábolas. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Ellos contestaron: sí. Y él añadió: cuando un maestro de la ley se hace discípulo del reino de los cielos, viene a ser como un amo de casa que de sus pertenencias saca cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, marchó de allí y se fue a su pueblo, donde se puso a enseñar en su sinagoga, de tal manera que la gente no salía de su asombro y se preguntaba de dónde le vienen a los conocimientos que tiene y los milagros que hace. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven todas ellas entre nosotros? ¿De dónde has sacado todo eso? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra
y en su propia casa menosprecian a un profeta. Y a causa de su falta de fe, no hizo allí muchos milagros. Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Muerte de Juan el Bautista. Por aquel tiempo Herodes, que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y comentó con sus cortesanos: «Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso tiene poder para hacer milagros». Es que Herodes había hecho arrestar a Juan, lo encadenó y lo encerró en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, pues Juan le había dicho: «No te es lícito tenerla por mujer». Por eso Herodes quería matar a Juan. Sin embargo, no se atrevía a hacerlo porque temía al pueblo, que tenía a Juan por profeta. Pero el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y tanto le gustó a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». La petición entristeció al rey, pero como se había comprometido con su juramento delante de los invitados, ordenó que se la entregaran y mandó que decapitaran a Juan en la cárcel. Enseguida trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ésta a su vez se la entregó a su madre. Después de esto, los discípulos de Juan recogieron su cadáver y lo llevaron a enterrar. Luego fueron a comunicar la noticia a Jesús. Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Jesús da de comer a más de 5.000 personas. Cuando Jesús se enteró de lo sucedido, subió a una barca y se retiró de allí, él solo, a un lugar solitario. Pero la gente, al saberlo, salió de los pueblos y lo siguió a pie por la orilla. Al desembarcar Jesús y ver toda aquella multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. La tarde comenzaba a caer y los discípulos se acercaron para decirle: «La hora ya es avanzada y este es un lugar despoblado. Despide a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida». Jesús les contestó: «No tienen por qué irse. Dadles de comer vosotros mismos». Ellos replicaron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces». Jesús dijo: «Traédmelos». Mandó Jesús que la gente se recostara sobre la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces y, mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos, hasta quedar satisfechos, y todavía se recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes de pan. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños.
Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús camina sobre el lago. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba muy lejos de tierra, y las olas la azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma y, llenos de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Al sentir la violencia del viento se asustó y, como vio que comenzaba a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!». Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó. Y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús exclamando: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos del 34 al 36. Curaciones en Genesaret. Cruzaron el lago y tocaron tierra en Genesaret. En cuanto a los habitantes del lugar reconocieron a Jesús, divulgaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron toda clase de enfermos y le suplicaban que les permitiera tocar aunque solo fuera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaban, recuperaban la salud.